Continuamos con ustedes aquí en BTV, justamente le damos la bienvenida aquí a Diálogo de Impacto. Hoy tenemos aquí como invitada a la diputada Maribel Espinosa, pues ella fue precandidata del Partido Liberal en las elecciones primarias, para analizar cómo está el contexto de todo el ambiente electoral. Para que veamos que ya estamos en la cuenta regresiva, justamente estamos a 248 días de las elecciones generales. 248 días estamos hoy de las elecciones generales. Y hay dos investigaciones sobre el Consejo Nacional Electoral de lo ocurrido el 9 de marzo. Esta situación que vino a preocupar, pues, y que dejó mucho mal sabor dentro de la sociedad hondureña. Pero hemos visto que los candidatos presidenciales del tripartidismo buscan la unidad en sus partidos, enfrascados justamente en eso, en lograr esa consolidación. Pero la candidata de Libre ha criticado en los últimos días fuertemente al precandidato liberal Salvador Nasralla. Ataques que no se habían visto desde hace mucho tiempo, pero que ahora han arreciado. Partido Libertad y Refundación está enfilado en el Partido Liberal. Una jugada de Manuel Zelaya Rosales. Recordemos que está buscando ese sentimiento de que muchos liberales se pasen al Partido Libertad y Refundación. ¿Lo logrará? Ese es parte de los temas que vamos a analizar hoy con nuestra invitada. Antes de iniciar con ella, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. La Comisión Especial del Congreso Nacional, encargada de investigar las irregularidades en las elecciones primarias del 9 de marzo del presente año, ha llegado a tres conclusiones clave, después de que finalizaran las comparecencias de los tres consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral. Y aunque no se conoce el contenido, sus miembros aseguran estarán presentando un informe final que será presentado al Pleno. Comisión especial nombrada por el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro, que investiga los hechos que en términos generales pasaron el pasado 9 de marzo en el marco de las elecciones internas y primarias. Como comisión especial estamos contentos, satisfechos del Consejo Nacional Electoral haya atendido la citación. Para miembros de la oposición, el trabajo o informe que presente esta comisión será desconocida y no tendrá valor ni efecto, ya que la no participación de los demás parlamentarios deja nulidad en esta acción. Absolutamente ninguna tampoco, pues recuerden que nosotros nos retiramos de la comisión como bancada, ¿verdad? Y no tenemos ningún avance, ninguna información con respecto a qué es lo que han hecho. ¿Qué fue lo que hicieron luego de la comparecencia de los consejeros? Nosotros establecimos nuestra posición y es a seguir haciendo, ¿verdad? No, este no es un órgano jurisdiccional de investigación, ¿verdad? Acá ya existen los órganos competentes que investigan. Hay quienes aseguran que este proceso desde el inicio debió haber sido una interpelación, por el hecho que no se han presentado pruebas contundentes de quién pudo haber manchado las elecciones. Ese Congreso es un albur. Esa es una situación que las confrontaciones son tan evidentes que la oposición no quiere integrar ninguna comisión. ¿Por qué no la quiere integrar? Porque esa comisión tiene mayoría del partido de gobierno. Y aunque ellos ahí protesten o algo, entonces lo que están haciendo es avalando la situación. Entonces este es un congreso muy complicado, muy sui generis, donde los avances que se pueden dar son muy pocos porque el partido de gobierno no tiene los votos. Esos resultados obtenidos tras estas audiencias serán presentados tras culminar el proceso de investigación. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Así estamos, justamente sin avances, pese a que hay dos comisiones. Pero ¿qué lecciones dejó las elecciones primarias? Porque yo creo que de lo negativo hay que sacar lo positivo y lo que hay que seguir. Hemos visto que cada uno de los precandidatos están tratando de lograr la unidad. Justamente Salvador Nasralla se reunió con la bancada del Partido Liberal para lograr y consolidar esta unidad, porque al final ya se dijeron
los tres precandidatos que participaron, los tres candidatos que participaron en las elecciones primarias fueron claros. Alianzas no van a haber, sino que cada uno de los partidos se la va a jugar solo. ¿Es bueno para la democracia esto o no? Muchísimas gracias, abogada. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Licenciada, siempre es un gusto venir a su programa. Considero este programa muy interesante porque el abordaje de los temas es con un claro concepto del punto esencial que hay que discutir y no nos vamos por las periferias. Así que gracias, sí. Muchas gracias. Estamos a 248 días de las elecciones generales y vemos que todo está enfrascado en una guerra mediática. Guerra mediática porque hay que decirlo, una cosa es lo que dicen en los medios y otra cosa es lo que sucede en la realidad, porque los políticos hablan, se reúnen, platican. Ese es el debería ser, el deber ser. Pero no está ocurriendo tanto eso, por lo menos eso no ocurre entre el candidato del Partido Liberal y la candidata del Partido Libre, ni mucho menos el coordinador de Libre, Mel Zelaya. ¿No hay comunicación con Salvador Narrala y Mel Zelaya? No, pienso que no. El verdadero adversario de Mel Zelaya se llama Salvador Narrala. Y por eso es que usted ve que hay toda una matriz mediática del Partido Libre para descalificar, atacar, destruir, de manera publicitaria, voy a decirlo, a Salvador Narrala. Eso no ocurre con el candidato del Partido Nacional. Pese a que el candidato del Partido Nacional enfrenta procesos penales, tiene investigaciones en curso, pero yo tengo claro de que el enemigo número uno de este gobierno se llama Salvador Narrala. ¿Va a ser una campaña de mucho ataque, cree usted? Como nunca en la historia del país. Porque usted tiene que darse cuenta que aquí está disputándose el poder, la democracia, aquellos que tenemos vocación democrática, con la antidemocracia, que son los socialistas del siglo XXI, que quieren instalar un modelo económico-político en Honduras fracasado, como es Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros. ¿Usted coincide con este sector que dice que sí está en riesgo la democracia en Honduras en estos momentos? Completamente. La democracia en Honduras está en alto riesgo. Y mal haría el Partido Nacional en volver a hacer lo que hizo en el 2010. Mal haría. El Partido Nacional, y es la primera vez que voy a decir esto, ha hecho acuerdos con Mel Zelaya. El Partido Nacional, hubo toda la gestión del Partido Nacional, 12 años, y en esos 12 años nos salieron investigaciones que hasta ahora nos damos cuenta. Las vinculaciones del gobierno de Mel con el narcotráfico no salieron. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo lo tengo claro, porque en Honduras el crimen organizado penetró los partidos políticos, penetró el Partido Liberal, el Partido Nacional y hoy Libre. También ellos tienen su gente. Sí. Entonces, cuando llegan al poder ya no hay intereses partidarios, lo que hay son intereses criminales. Entonces, se constituyen aquellas mafias, y voy a citarle un ejemplo. Durante el gobierno de Mel Zelaya,
que actuaba como liberal. Llegó un avión a Honduras, a Toncontín. Regalo del Chapo, nos dimos cuenta después. ¿Dónde están los responsables? ¿Qué hizo Mel Zelaya con eso? Después vimos el video. Entonces hay claras vinculaciones con narcos, como las tuvo el Partido Liberal a través de 2 diputados que ya están en Estados Unidos, como las tuvo el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández. Entonces esas son evidencias concretas de que líderes dentro de los partidos tenían vinculaciones con narcos y obviamente corrupción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos venido sufriendo en el país? Un proceso grave de depravación de la política y un proceso grave que está sufriendo el Estado de Derecho. Y de esas debilidades se quiere aprovechar Mel para instalar una dictadura de izquierda. Esa es la verdad. ¿Y por qué digo que es una verdad? Porque ellos no la ocultan. Ellos han llegado al poder solo para confrontar. Y su discurso es bien básico. Ricos contra pobres, trabajadores contra patronos, queriendo responsabilizar a los ricos de los problemas de los pobres. Y yo le digo al pueblo hondureño, ahora, el problema no es de los que tienen vida privada. El problema es de los políticos que llegan al poder. Los verdaderos responsables de la situación tan grave en el país es de los politiqueros. ¿Qué tan grave sería que llegue Rickson Moncada al poder? Desastroso para el país. Mire, tenemos un gobierno de Estados Unidos, nuestro principal aliado. Es un hombre de decisiones y un hombre disruptivo. Ya se lo mostró al mundo. Y Honduras es una economía tan pequeña. En 20 minutos que tome una decisión en contra de Honduras, nos acaba. ¿Y qué está haciendo libre? Preparándose. ¿Cómo? Queriendo hacer y fortalecer alianzas con China, con Rusia, con Venezuela, con Nicaragua. Este gobierno, y le digo porque tengo alguna información, Sí. ha estado dispuesto hasta entregarle aeropuertos, puertos a los chinos, para ser parte de esa lucha de poder comercial que hay en el mundo. ¿Y cuál es el propósito? Quedarse en el poder, solo es eso. Y están bien equivocados porque la relación que tiene el país, Honduras, sus hondureños, con Estados Unidos es demasiado fuerte. Hay lazos familiares. Pregúntese usted cuántos hondureños tienen algún familiar en Estados Unidos que es americano. Ya hay lazos de sangre. La migración hondureña, que hoy cada día aumentan las remesas, que son verdaderos héroes, aumenta precisamente por eso, porque tenemos más gente allá. Vivimos del desplazamiento de nuestra gente. Como dicen, lo que más exportamos son hondureños. Así es. Eso es lo que exportamos. Y eso es duro, porque cuando un país permite que su riqueza más valiosa,
es el talento humano, esa es la riqueza más valiosa. Los recursos naturales sí, pero se pueden agotar. Pero el talento humano es con la especie. Mientras haya especie humana, va a haber talento humano. Entonces, eso es lo que exportamos. Y nos estamos quedando sin nada. Y solo le voy a dar un dato. Nos estamos quedando sin médicos, sin enfermeras, sin técnicos, sin profesionales de otras ciencias, porque no encuentran oportunidades en su país y las encuentran fuera de su país. En ese escenario, ¿quién pierde? Honduras. Y cada día el país se está quedando sin futuro, en tanto y cuanto sigan esos mismos politiqueros que han controlado las decisiones del país en función de intereses criminales. ¿Por qué Mel Zelaya no quiere que Salvador Narrala? ¿Cuál es el peligro que representa Salvador Narrala a su criterio para el proyecto de libertad y refundación? Porque no es parte de ninguna mafia criminal. Por eso es un gran peligro. Porque Salvador Narrala no tiene cómo ponerle un grillete para obligarlo, como obligó Mel a que papi nombraran a Joel Zelaya como fiscal general y lograra todos esos acuerdos, poner suplente de libre en lugar de en el Consejo Nacional ¿Fue Electoral. una mala negociación del Partido Nacional? Claro, era una negociación con un solo propósito: salvarse. Claro que fue una mala negociación. Fue una pésima negociación. Entonces, y yo se los digo a mis compañeros diputados del Partido Nacional, ustedes han puesto en precario la democracia. ¿Para usted es las negociaciones del Partido Nacional lo que nos tiene en esta situación actualmente? Y del Partido Liberal también, porque tampoco puedo ignorar que mi partido tomó partido en eso y tomó esas decisiones. Quienes dirigían el partido en ese momento se pusieron de acuerdo también. El Central Ejecutivo estuvo de acuerdo en el nombramiento de Joel Zelaya. Igual estuvo de acuerdo en el nombramiento de la Corte Suprema en la forma que se nombró. Sí, porque al final los tres integraron. Claro, los tres integraron esas instituciones. Pero por eso le digo, ese status quo no lo representa Salvador Narrala. Entonces el verdadero peligro para ellos es Salvador Narrala. ¿Usted esperaba una votación diferente el día de las elecciones? ¿Qué quiere decir para usted En la cantidad diferente? de votos, porque el Partido Liberal había mucha esperanza de que iba a repuntar. Sabemos que el partido, y hay que decirlo, ¿verdad?, hay entre 400.000 y 500.000 liberales que están fluctuando como independientes, que han pertenecido a las filas del Partido Liberal, pero que no fueron a votar. Mire, hay un fenómeno que usted tiene que entender y es el fenómeno de Salvador Narrala. Yo tenía mis dudas. Recuerde que yo fui precandidato. Y yo hablaba con Salvador. Siempre he hablado con él en algunas ocasiones, ¿verdad? No todos los días, pero de vez en cuando. Y él me decía, ¿por qué no me apoya? Entonces yo le decía, mire, ingeniero, yo tengo un temor, que los liberales no vayan a votar por usted. Y sí quiero decirlo aquí públicamente. Yo recibí ofertas de Jorge Cálix y del mismo Luis Zelaya para que me uniera con ellos, y yo no quise. Y a ambos, a Jorge Cálix y a Luis Zelaya, les hice una contrapropuesta, que se unieran a Salvador Narrala. ¿Ustedes propuso a Jorge Cálix y a Luis Zelaya que se unieran a Salvador Narrala? Así es, porque yo soy una persona de partido, no de intereses personales. Y yo sabía que se uniera Luis Zelaya
que si uniera a Jorge Cáliz a Salvador Narrala, solo iba a tener un gran efecto, y es unirse al partido. Porque yo no represento antítesis o intereses contrarios a los de Salvador Narrala. Sí. Y entonces ellos me decían, pero usted va a perder en ese esquema. No importa. Pero llevamos a cabo una fiesta cívica y nos aseguramos esa unidad del partido. Anoche tuve una reunión entre liberales y yo le mandé un mensaje a Jorge. Le digo, yo creo que Jorge ha de estar pensando que se equivocó. Porque ese proceso que se está viviendo ahorita de unidad, de conversaciones y todo en el partido, ya lo hubiéramos pasado desde antes. Incluso las planillas pudieron haber sido integradas. Totalmente, yo se los dije a Jorge Cáliz. Pero ahí viene el tema del ego, ahí viene el tema de... Yo nunca consideré, y lo digo aquí públicamente, hacer alianza con Jorge Cáliz. Con Salvador Narrala sabía que no íbamos a tener diferencias, y no las tenemos, por una sencilla razón. ¿Qué quiere Salvador Narrala para Honduras? Cambio. ¿Qué quiere Maribel Espinosa para Honduras? Cambio. Entonces, si yo sé que Salvador Narrala no tiene vínculos con el crimen, para mí es un hombre confiable. Y yo no ando buscando ninguna posición. A mí se me han hecho un montón de ofertas, pero a mí lo que me interesa es que la democracia de Honduras se fortalezca, que la democracia en Honduras finalmente madure de tal naturaleza que se le dé oportunidad a nuevos liderazgos para desplazar a aquellos que se liaron con el crimen. ¿Usted cree que entraríamos en un proceso de limpieza, podemos decir, dentro de los partidos políticos? Porque hay que decirlo, que los partidos políticos han tenido dueños. Así, de acuerdo con usted, pero eso tiene que pasar. Eso es indispensable que pase para que el país pueda ir hacia su ruta de desarrollo. Estamos en un momento crucial. Si gana el partido de gobierno, el crimen sigue. ¿Y por qué digo eso? Si usted analiza el último informe del Departamento de Estado sobre el narcotráfico en Honduras, destaca varias cosas. El enorme grado de corrupción del gobierno. Aquí ahora ya no solo somos un país de tránsito de droga. Ahora se cultiva droga en Honduras y se fabrica droga en Honduras. Y eso tiene unos efectos terribles. ¿Por qué? Eso significa muerte y peligro, grave peligro a la salud de los hondureños. Aquí hablamos y vemos con admiración a México. Y yo le digo, México, aun y cuando su desarrollo, México es un país también cooptado por el crimen organizado. Pero vemos una clase política un poco diferente, mejor relación con los empresarios. Pero eso no quiere decir que hay políticos involucrados con narcos. Entonces, y nosotros somos un país muy pequeño. Entonces, para nosotros los efectos que hayan políticos con vinculaciones con narcos es mucho más impactante. Es más grave.
Imagínese usted, salió Carlos Zelaya en un video. ¿Qué responsabilidad tiene? Ninguna. El hombre está libre y tranquilo. Sí. Tenemos que ir a pausa. Tenemos que ir a pausa cuando regresemos. ¿Cómo analiza también la abogada y diputada Maribel Espinosa el hecho de que el propio fiscal general ha dicho de que va a estremecer a Honduras? Porque vienen requerimientos y ha sido claro contra funcionarios de gobiernos pasados, o sea, lo que es oposición. ¿Esto pone en disyuntiva realmente más al Partido Nacional que estuvo en el poder? Eso lo vamos a analizar después de pausa, no nos cambie que ya volvemos. Continuamos este diálogo con la diputada y abogada Maribel Espinosa. Ella ha revelado bastantes datos, hizo acuerdos entre el Partido Nacional y Manuel Zelaya Rosales. Y nos ha explicado en el primer segmento también por qué temen que Salvador Nasralla llegue a la presidencia. Él mismo lo ha dicho, es una persona que ellos no pueden controlar, es una persona que ha investigado, no le pueden doblar el brazo. Y ha responsabilizado también al Partido Nacional en parte de todo lo que está ocurriendo y a ciertos líderes del Partido Liberal, porque hay que aclarar también, son ciertos líderes del Partido Liberal que han estado confabulando y haciendo acuerdos bajo la mesa. Hay muchas cosas pendientes, pero sí ella es tajante en decir de que el Partido Nacional va a ser corresponsable de muchas cosas que sucedan en este periodo electoral. Estamos a 248 días de las elecciones primarias, hemos visto ataques de la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rizy Moncada, en contra de Salvador Nasralla. Y esto se va a poner peor. Va a ser una campaña bastante violenta, diputada. Sin precedentes. Y lo dijo Mel Zelaya, va a ser la madre de las batallas. Pregúntese usted cuántas veces ha atacado Rizy Moncada a Tito Asura de la forma que ha hecho con Salvador Nasralla. Ni una vez. Nunca, ni lo va a hacer. Y a pesar que hay que decirlo, ¿verdad? El Partido Nacional en estos momentos, según los resultados electorales, es el partido que tiene mayor votación. Claro, pero mire, ellos no salen de un esquema, el bipartidismo. Pero es tripartidismo. Así es, pero eso es un engaño. Ese es un estribillo. Ese es solo un eslogan. La verdad es que lo que debemos preguntarnos es, ¿cuál es la diferencia entre la conducta del Partido Nacional siendo gobierno y la conducta de Libre siendo gobierno? No la hay. ¿Sabe por qué? Porque ambos gobiernos fueron corruptos y este lo es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como nación ahora? Tenemos que tomar una gran decisión. Si queremos que la corrupción siga dañando este país y le robe cada día más el futuro a nuestros niños o jóvenes, o si quiere un verdadero cambio. Y esa oferta de verdadero cambio solo la representa Salvador Nasralla. ¿Van a hacer lo imposible para que Salvador Nasralla no llegue? Por supuesto que van a hacer lo imposible. Y quiero decirle que los ataques más feroces van a ser contra Salvador Nasralla. Eso, claro, ¿al Partido Nacional lo van a atacar? Claro que sí, para controlarlo. Porque también debo de ser muy diáfana para reconocer lo siguiente. Dentro de las filas del Partido Nacional hay hombres y mujeres decentes que aman a este país. Dentro de las filas de mi partido hay hombres y mujeres igualmente decentes. Habemos políticos
que no tenemos tacha. Habemos políticos con ética. Pero Salvador tiene un nicho de votantes, además de los del Partido Liberal. Y estos son los hondureños que no tienen partido. ¿Y por qué eso? Que miles de esos hondureños no fueron a votar a las elecciones del Partido Liberal, porque nunca van a elecciones internas. Ese nicho de ciudadanos que no tienen partido, que es más del 50% de los votantes, esos están hartos de los politiqueros. ¿Usted cree que Salvador Narrala podría simpatizar con ese voto? Mire, Salvador Narrala es un fenómeno político. ¿Y por qué digo que es un fenómeno político? Porque en los dos polos de mayor concentración de ciudadanos, que es el Distrito Central y San Pedro Sula, arrasó en diputaciones. ¿Qué significa eso? Significa que aunque en las otras corrientes habían diputados reconocidos, liberales, y los desplazó. Fue un fenómeno. Y hay que reconocerlo. Entonces, Calix, que tenía el mayor número de alcaldes a nivel nacional, no logró. Pero esa historia de los alcaldes se repite. Y hay que decirlo también dentro del Partido Liberal, porque el hecho de que apoyen los alcaldes a los candidatos no significa que van a ganar. No, de acuerdo. Pero a nivel de estructura, Calix tenía una más amplia estructura que Salvador Narrala. Pero Salvador Narrala impuso. Claro que quedaron alcaldes de la corriente de Jorge Calix por los alcaldes, por su trabajo de ellos. Sí. Pero no por Jorge Calix. Los alcaldes liberales. Más bien Salvador Narrala les aumentó el caudal, podemos decir. ¿Les favoreció? Les favoreció a muchos alcaldes. Entonces, yo lo que quiero decirle hoy es que los alcaldes, que son líderes locales, ¿verdad?, de sus municipios, que quedaron es por sus propios méritos, no por los méritos de su candidato, Jorge Calix. Pero en la corriente de Salvador se dio una combinación diferente. Quedaron los alcaldes que ya eran alcaldes por sus propios méritos, pero los nuevos alcaldes que obtuvo fue por el arrastre de Salvador Narrala. Y voy a decirle algo que el pueblo lo tiene bien claro. En el Distrito Central, ¿quién era el favorito para ser alcalde en las pasadas elecciones? Era el candidato del Partido Nacional. ¿Y por qué gana Aldana? ¿Por sí mismo? No. Por un voto de castigo. Y por el arrastre de la gran coalición de doña Xiomara. Entonces ese fenómeno del arrastre, ese fenómeno no es de doña Xiomara, ese fenómeno es de Salvador Narrala. Porque si doña Xiomara y Salvador no se hubieran hecho la alianza, la disputa hubiera sido un poco diferente. Entonces, ahora el pueblo tiene que tener claro que tiene que haber una gran coalición ciudadana para defender principios, valores
y expulsar a politiqueros ligados con el crimen organizado. Mientras los politiqueros ligados al crimen organizado sigan en el poder y tomen las decisiones por hombres y mujeres honrados en este país, el país no tiene esperanza. Ahora bien, ¿no cree usted que pueden haber alianzas de hecho? Los tres partidos políticos han dicho que no, pero también sabemos que hay acuerdos políticos que podrían darse en una alianza para las generales. Miren, porque sabemos que el interés de Manuel Zelaya Rosales siempre ha sido dividir. No, y traer a estos liberales a libre. Ah, no, definitivamente. Porque realmente el objetivo de él no es el Partido Nacional, porque el objetivo de él es el Partido Liberal. La única posibilidad que tiene Mel Zelaya para ganar válidamente las elecciones es que ocurra la destrucción del Partido Liberal. Y ese es el sueño de Mel, destruir al Partido Liberal y quedar el bipartidismo. ¿Y cuál sería el bipartidismo? Libre y el Partido Nacional, porque ellos entienden. Entonces, ¿en qué está trabajando febrilmente Mel Zelaya ahora? En tratar de llevarse la mayor parte de líderes liberales a sus filas. Y él realmente se equivocó con Salvador Nasralla, como muchos se equivocaron. Creyeron que iban a matar políticamente a Salvador Nasralla en las elecciones internas. Creyeron que iba a ganar Jorge Cálix y que Salvador Nasralla no iba a tener el arrastre suficiente para ganar una interna, una primaria. Y los hechos mostraron lo contrario. Sí. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito a través de 3182-5600 en nuestras plataformas de nuestros invitados. Vamos a ver cuántos. A verlos. Bueno, vamos a esperar que nuestros compañeros no lo... ya está, dice. Buen día, BTV. Su invitada hoy no tiene catadura moral a hablar de soluciones para nuestro país. ¿Dónde estaba esta señora cuando el Partido Nacional hacía y deshacía con la corrupción y el narcotráfico? ¿Dónde estaba esta señora cuando los empresarios corruptos, dice, a quien ella representa, conspiraron para no pagar impuestos? Ella ha demandado al pueblo para beneficiar a sus clientes millonarios, dice, representando junto al Partido Liberal y a los grupos de poder que han sacado al país por décadas. Al pueblo ya no la engañan, señor. Saludos, Luis Guzmán. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, buenos días, Lic. Como todo político barato y mentiroso, esta señora pretende mandarle mensaje a la población con el mismo disco rayado. Lo que hace Mel es para los políticos que han secuestrado este país y lo han entregado a las familias ricas. Y esta señora no se queda atrás porque todo por dinero venden hasta su madre, dice. Si esta señora quisiera el bien de Honduras, que se salga de la política y busque trabajo honrado, porque ante el pueblo todos los políticos son ladrones, rateros y mantenidos, y los del Congreso son las peores ratas, dice este televidente. Dice, Salvador Nasralla sigue liderando la intención de voto para presidente en Honduras, dice Antonio Pineda. Estos son parte de los mensajes. Sabemos pues que la abogada ha sido una abogada independiente. Sí. Y hasta hace poco está en política. ¿Y va a seguir en política, diputada? Mire, yo tengo un propósito como ciudadana. En primer lugar, quisiera contestarle a esos dos televidentes. Indudablemente ellos son, y tienen su derecho, en ser militantes del Partido Libre, porque solo Libre es el que me ataca. Y les quiero aclarar, no a ellos, porque ellos saben que lo que escribieron no es cierto. En primer lugar, al pueblo hondureño decirle, yo he sido una crítica coherente. Fui la que le pidió a Juan Orlando Hernández que renunciara, y lo hice en un medio de comunicación.
Yo ingresé a la política en el 2016 y no he optado a cargos de elección popular hasta el 2022. Me dedico a mi ejercicio profesional y yo pago más impuestos que cualquiera. Este año mis ingresos, el 2024, mis ingresos bajaron bastante. Aún eso, me tocó pagar más de 5 millones de lempiras en impuestos. Impuestos que nunca ha pagado Mel Zelaya, ni ninguno de esos de Libre. Y los pago porque vivo trabajando 15 horas diarias, 7 días a la semana. Fruto de mi trabajo honrado. No hay contra Maribel Espinosa ningún acto de corrupción del cual tenga que avergonzarme. Ninguno. Y soy de las políticas más investigadas, porque siempre me han buscado a ver qué le encuentran. El problema es que no hayan nada. El tema es... aquí quienes hablan de que yo represento a los millonarios, yo represento a los clientes en los juicios y decido qué juicios quiero llevar o no. Y los defiendo con derecho, no con influencias ni con politiquerías. Entonces, ellos son de Libre y los que me conocen y mis acciones son las que dicen quién es Maribel Espinosa. En cuanto a su pregunta, mire, yo tengo un deber y mi deber es apoyar al candidato del partido. Yo sigo en política, sin embargo, estoy consciente que una de mis principales tareas hasta ahora será y es guiar a otros, mostrarle a los ciudadanos de bien en este país que habemos personas que entramos a la política y no nos ensuciamos y que podemos estar limpios siempre. ¿Va a aceptar usted alguna oferta de diputación? No. ¿O integrar? No. No lo he considerado y que quede registrado en su medio por una sencilla razón. Yo no cuento con los votos del pueblo para ese cargo. Si yo he venido criticando conductas oprobiosas, no puedo incurrir en ellas, porque eso sería parte de un arreglo político. No porque ciudadanos fueron a poner en la urna. Claro, en las elecciones generales tendrían que hacerlo, pero no lo creo. Yo creo que mi deber es alentar a hombres y mujeres de nuestro movimiento a impulsarlos a que tomen las posiciones dentro del Partido Liberal. Ese debe de ser mi objetivo y en eso estamos. Mi movimiento alcanzó 21 alcaldías municipales. Mi deber es apoyar a esos 21 diputados. Alcaldes. Y es apoyar a todos aquellos que hoy se han convertido en regidores. Apoyarlos para que queden en las elecciones generales. Esa debe de ser mi tarea. Interesante, porque dice que no va a aceptar. Tenemos más mensajes, vamos a dar, ya casi estamos finalizando el programa, pero es importante saber, dice, soy Daniel Padilla, orgullo de haber pertenecido al movimiento de la abogada Maribel Espinosa, mujer con capacidad y sin tacha. Saludos, abogada, nos dice Daniel Padilla. Muchas gracias. Dice, buenos días, Libre tiene el otro triunfo y doña Xiomara está haciendo muchas obras, dice este otro televidente. Juan Ramón Núñez de Villanueva dice, sería desastroso, dice, que el bipartidismo llegue al poder. Estamos recuperando a Honduras, no vamos a retroceder.
es lo que nos dice Juan Ramón Núñez. Javier Flores dice, mejor que sigan los ladrones desde la independencia, que solo han sido de 2 partidos, dice. Mel fue presidente liberal, pero ya no. Así que se puede decir que se limpió el partido de narcos, dice este otro, Sergio Pacheco, es lo que dice otro comentario. La abogada Maribel Espinosa les habla y les dice la verdad en la cara, por eso la atacan. Libre nunca más, dice este otro televidente. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La abogada Espinosa es muy puntual. Ya no queremos políticos corruptos y Narrala es íntegro. Eso necesita Honduras. Son parte de los mensajes, pero ya también comentarios, diputada, porque acá estamos finalizando el programa. No, me quedo con el último comentario. Coincido con ese ciudadano. Honduras necesita un cambio. Salvador Narrala, hoy por hoy, de la oferta política que hay, es el único que representa ese cambio. Y yo invito a los demás ciudadanos, no importa del partido que pertenecen, piensen en Honduras, piensen en la transformación que debe de causarse en Honduras para que haya futuro para los hondureños. Bueno, muchísimas gracias a la abogada Maribel Espinosa por habernos acompañado aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Mañana también ya sabemos que es el Día del Trabajo, vamos a tener transmisión especial de todo lo que está ocurriendo. Les invitamos a que continúen con la programación de BTV, ya está Ani y Andrómada con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto, desde las 6 de la mañana vamos a estar transmitiendo la marcha de la clase trabajadora aquí en el grupo BTV. Así que, con su permiso, nos vemos mañana.